De ser el país más peligroso del mundo al más seguro de todo el continente americano en tan solo meses. Ese, junto con muchos otros, es de los grandes secretos de El Salvador. ¿Qué ha cambiado? ¿Hay una diferencia? ¿Cómo se siente la gente tras la reelección de Bukele hace unos días? Estas y más preguntas se irán resolviendo en esta serie de videos que comienza hoy. Vamos a conocer un poco de San Salvador, la segunda ciudad con mayor desarrollo en Centroamérica y capital del país más mediático de todo el occidente. Así es la vida en San Salvador. Yo tengo tantas cosas que hacer acá en El Salvador, pero lo primero y principal es ver, entender, analizar, creer y tener fe de cómo un país como El Salvador se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo y en cuestión de 4 o 5 años hoy en día es el país más seguro de toda América, con tasas de criminalidad extremadamente bajas, donde a veces pasan meses sin ningún tipo de crimen. Es una locura el cambio tan drástico que pegó este país y cómo se ha posicionado tanto en el mundo del turismo. Ves caminando por las calles de acá del centro histórico a personas de las nacionalidades que te imagines, incluyéndome. Personas de todo el mundo vienen a conocer y vienen a vivir la euforia de El Salvador. La plaza del centro histórico al medio tiene una estatua del general Gerardo Barrios, uno de los próceres más importantes de la historia de El Salvador, quien también ejerció la presidencia de este país. También nos encontramos con la Catedral Metropolitana de San Salvador, el Palacio Nacional de El Salvador y la nueva, absurda y súper apoteósica Biblioteca Nacional. Punto interesante es que, por ejemplo, el Palacio Nacional hoy en día no es donde se hacen las leyes, no es el propio Palacio Legislativo, pero quedó esta imponente estructura donde cualquier persona puede entrar y conocer un poco más de las leyes salvadoreñas. Pues sí, damas y caballeros, estamos haciendo un tour por el Palacio Nacional. Por eso es que esta entrada tiene un valor de $5 para extranjeros, pues eso va acompañado de un tour que te cuenta toda la historia. Y en este momento se los estoy diciendo desde el Salón Amarillo, porque me lo acaban de decir, ya me lo sé, me lo aprendí. El lugar donde por muchísimo tiempo se ejerció el poder ejecutivo. Desde acá trabajaba el presidente de la nación. Algo que me parece súper interesante, ahorita estamos pasando por la Sala Rosada, que fue donde se estableció el poder judicial y más adelante fue el despacho de la primera dama, pero justo al frente tenemos un balcón que da nuevamente hacia el jardín y nos están explicando que acá hay 5 árboles que representan los 5 países que en ese momento era lo que conformaba Centroamérica. Es decir, un árbol representa Costa Rica, un árbol representa Honduras, un árbol representa Guatemala, un árbol representa Nicaragua y al centro representa El Salvador. Obviamente Panamá para ese momento estaba anexado a la Gran Colombia y no formaba parte de Centroamérica. Hoy en día ya Panamá es considerado un país centroamericano. Tour 100% recomendado el del Palacio Nacional. De verdad puede durar unos 25 minutos, media hora y uno aprende un montón sobre no solo los poderes dentro del sistema de gobierno salvadoreño, sino también de la historia de este país. Me parece un tour súper útil y de hecho les recomendaría que sea lo primero que hagan para que entren un poco más en contexto del resto de recorridos que vayan a hacer si conocen El Salvador. Vamos a echar un pequeño vistazo a la Catedral Metropolitana de San Salvador, que por cierto una vez más hace alusión a Jesucristo el Salvador del mundo, así como la emblemática plaza de el Divino Salvador del mundo que visitamos al final del video anterior. Vayan a verlo. Siguiente parada obligatoria para visitar cuando uno viene a la ciudad de San Salvador, la nueva e imponente Biblioteca Nacional que ya vimos hace un momento, pero hemos ido tachando de la lista. Ya pasamos al palacio, ya pasamos a la catedral, sigue la biblioteca. Hoy en día hay que hacer una super cola porque como la biblioteca está recién inaugurada, en cuanto a la entrada solo se puede pasar con la billetera y el teléfono celular. No se pueden llevar más pertenencias, todo se deja en los lockers. Hay un salón de juegos para niños pequeños con 20 iPads, pero para que puedan jugar la condición es que mínimo lean 15 minutos antes de que puedan utilizarla. Eso está bien divertido. Y la biblioteca está, bueno, espectacular es poco, no puedo creerlo. Acá en el siguiente nivel la hora de lectura aumenta 15 minutos más. Por ende, esta zona para niños y adolescentes tienen que leer mínimo 30 minutos, pero la recompensa no son solo juegos en un iPad. Y me encanta este sistema de recompensas de si lees tanto tiempo tienes tanto tiempo adicional para jugar. Además, cuenta con una
zona especializada de libros en braille y zonas de libros dedicadas a la parte sensorial. Estamos hablando de personas que tienen algún tipo de trastorno del espectro autista, síndrome de Down. Amigo, ¿será que nos dejan jugar en la sala de Mario? No, no creo. Pero lo que dice Asmi no está más que en lo cierto. La zona de juegos, la zona de recompensa luego de 30 minutos de lectura es 1 hora del juego de su preferencia. Entonces hay una sala de Mario donde pueden jugar con diferentes Nintendo Switch, varios juegos de Mario, los que ustedes quieran. Tenemos la sala de Lego que está espectacular y justo al lado algo que me parece hermoso. La sala especial de El Principito, donde tienen el cuento en infinita cantidad de idiomas. En francés, en inglés, en japonés, en chino, en coreano, en italiano, en lo que ustedes quieran. Qué genuina belleza esta biblioteca. Siguiente piso y nos encontramos con una sección de Star Wars. También acá al fondo está la sección de los cómics y un poco más allá la sección del manga. El piso 4 es como el piso de la cultura geek. La velocidad de internet del BINAES de la Biblioteca Nacional de El Salvador es de 200 megas de bajada y de subida, completamente gratuito y de acceso a cualquier persona que venga, cosa que es impresionante porque cualquier persona puede venir a trabajar. Se los digo en serio, si en algún momento necesitan una iMac, acá hay un par que pueden utilizar. Además, con esta vista espectacular del centro de San Salvador. Acabamos de salir de la Biblioteca Nacional y de verdad que es una experiencia que te vuela la cabeza, sobre todo por esa visión de progreso tan impresionante que tiene El Salvador y que genuinamente todos los países de América Latina deberíamos de adoptar. Que sé que hay muchos que lo están haciendo, pero la verdad algo como esto se nota. Eso sí, esta obra es una obra hecha en conjunto también con el gobierno chino, no es una obra exclusiva salvadoreña. Sin embargo, tiene un gran mérito igual. Y entre varias caminatas por la capital salvadoreña, tomamos el carro que alquilamos el día de ayer cuando llegamos y vinimos a conocer la Puerta del Diablo. Un mirador que obviamente ha existido de toda la vida, pero esta vez ahora sí que sí está optimizado para la visita turística. Es un nuevo punto de interés acá en la ciudad de El Salvador que hay que visitar sí o sí, y es que es básicamente un parque con una serie de caminos, tienditas y vistas, ya que la Puerta del Diablo comprende estas dos montañas, una montaña por acá y otra por acá, y a ambas se puede subir. Sin embargo, ahora tenemos esto más increíble para ver. Además de tener un sendero constante de vidrio templado que sí me pone un poco nervioso, pero mientras esté yo solo acá parado no debería de haber ningún problema. Otro gallo cantaría si tuviera que compartir el vidrio templado con alguien. Y es que el tema de compartir el vidrio templado está aún más complicado si tiene que ser con este señor. Claro, pues lo estamos poniendo a prueba aquí con Fogo. Gordo, ¿cómo estás? Estoy bien. Bueno verte, desde hace unos días. Sí, estábamos en Costa Rica y ahora estamos en El Salvador, justo en la Puerta del Diablo, recién inaugurado hace 1 o 2 meses, ponele, sí. Y me alegra verte acá, aunque mi cara no lo demuestre, sí. No, sé que definitivamente no estás feliz de tener que soportarme unos días más luego de Arenal. No. ¿Qué te parece el lugar? Muy bien, excelente, la verdad está bien bonito, me parece súper hermoso. Y es que en general todas las impresiones que me llevo desde El Salvador desde que llegué ha sido una explosión mental en todos los sentidos. Todo el mundo ha sido súper abierta, hemos tenido la oportunidad de hablar y de interactuar con muchísimos salvadoreños desde que llegamos y todo el mundo es: vamos a ayudarte para que promociones el país, para que muestres realmente lo que es El Salvador y también como limpiar un poco esa imagen que se elaboró durante tantos años. Sí, hemos venido un tiempo bien difícil, pero gracias a Dios aquí estás y esperando que nos puedas acompañar para unas pupusas. Por favor, moriría. ¿Cuál es tu pupusa favorita, Oscar? Para mí una revuelta, pero hay de frijol con queso, de queso y de queso con loroco. ¿Es loroco? No sé, pero cuando te lo... Tendrás que probarlo. Sí. Lo que ya sabemos es que si los dos compartimos el mismo cristal por un rato y no ha pasado ningún accidente, aguanta. Aprobado, sin miedo al éxito. Algo súper interesante que ocurre cerca de la Puerta del Diablo y la razón por la que nos encontramos con el Gordo Soy acá es que estamos muy, pero muy extremadamente cerca de una cantidad infinita de pupuserías. No hemos desayunado, tengo dolor de cabeza porque llevamos todo el día caminando bajo el sol y no hemos comido nada porque decidimos salir bien tempranito para aprovechar el tiempo al máximo, pero entonces eso resultó en una no tan buena idea como de costumbre. Siempre salgan desayunados de sus casas o de sus hoteles, como es mi caso, pero ¿quién mejor para llevarnos a probar las famosísimas pupusas salvadoreñas que este señor que está aquí, ¿sí o no? Sí,
Exacto. Oigan, la verdad ahí están vendiendo unos helados que se ven espectaculares. Pero yo creo que si yo me como un helado antes de comerme cualquier otra comida de estado sólido, probablemente me dé un yello, me dé un patatús. Ah, pero es que tú mismo haces tu comanda. Por ejemplo, favor especificar y escribir cantidad de números si son de maíz o si son de arroz. Entonces pones de repente revuelta, quiero 2 pupusas revueltas de maíz. Y pones una M. Los salvadoreños normalmente comemos revueltas y de frijol con queso o de queso. ¿Tú una Sí. o cuántas? No, una revuelta, sí. Entonces acá, ¿de arroz o de maíz? De maíz. Yo quiero una de queso con loroco. Y voy a pedir una sola de queso. No tiene sentido nada de lo que escribí aquí, pero es un reto para ti también. Ya llegó entonces el refresco respectivo. ¿Cómo le dicen acá a los refrescos? Gaseosa. Gaseosa, sí. Una gaseosa. La gaseosa respectiva de El Salvador con la champán. Vamos a probarlo. Huele potente. Rico. Claro. Sí se parece a la colita, pero no es tanto colita, está rico. La pupusa se abre, pero hay que abrir la pupusa. Me duele un poco, la verdad, que la primera pupusa que usted tenga que probar sea de pulpo. Pruebe primero la revuelta. Ok, probamos primero la revuelta. La revuelta entonces la abrimos así. Esto es salsa de tomate, deliciosa y asombrosa salsa de tomate, abundante. Se le echa bastante salsa de tomate. Le echamos la salsa y cerramos la pupusa. Y la comemos así. ¿Cuál es cuál? Aquí. Está buenísimo, gordo. Pruebe la de ajo. ¿Cuál es la de ajo? Esta. ¿Qué le pareció la de... Me encantó. ¿Qué tiene? Tiene frijol, Ok. chicharrón y queso. Vamos a probar la de ajo. Me da la curiosidad que usted se lo come como una arepa, ¿verdad? Es costumbre, ¿cómo debería comerla? No, o sea, cada quien se lo come como sea. Yo, por ejemplo, me lo como como un taco y no tiene que ver nada con cómo siente la pupusa esa. Suavecita, tiene mucho queso, como El yo. sabor explosivo. Explosivo. Esto está muy bueno. Aprobadas las pupusas salvadoreñas. Y acabamos de llegar a la Gran Vía. No estamos en España, estamos en El Salvador, un centro comercial que se llama la Gran Vía, que la verdad es un lugar espectacular. No me esperaba para nada encontrarme con esto y creo que es algo que he estado repitiendo constantemente. Pero es que wow, El Salvador no deja de sorprenderme, estoy muy emocionado. Por cierto, si se están dando cuenta de que no dejan en paz al gordo, él se supone que me está acompañando y me está mostrando un poco de su ciudad, pero no paran de pedirle fotos. Este hombre es una verdadera celebridad de El Salvador. Ya saben que es un tanto complicado salir con él, pero qué bueno que eso ocurra. Felicidades. Eso es lo más bonito de este tipo de trabajo. Estoy seguro que él se lo disfruta más que quienes le piden la foto. Yo, mientras, voy a aprovechar de escabullirme a conocer un poco más de la Gran Vía. Una de las cosas que más impactado me tiene de Centroamérica en general es lo temprano que oscurece. 5:30 de la tarde y ya es de noche. El día no rinde, pero las cosas están abiertas hasta tarde. Así que si te da igual si es de día o es de noche, tienes tiempo para hacer bastantes cosas. De igual forma, ya los salvadoreños están súper acostumbrados, pero que sean 5:30 de la tarde y ya sea de noche es increíble. Durante el día estuvimos conociendo un poco del día a día del salvadoreño, conociendo un poco de su historia en el Palacio Nacional, conociendo un poco de su cultura en la Biblioteca Nacional, conociendo un poco de sus creencias en la Catedral Metropolitana. Pudieron entender un poco cómo funciona San Salvador, pudimos verla desde arriba, pudimos probar su gastronomía típica y llegó la noche. Y junto con la noche visitamos el centro comercial y ahora la gran zona rosa de San Salvador. La zona con la que hasta ahora de hecho estoy más familiarizado porque me estoy quedando en el Hotel Barceló que queda dentro de la zona rosa. Allí está el hotel donde estoy durmiendo estos días. La zona rosa es un sector que tienen todas las ciudades del mundo, solo que en cada una le ponen nombres diferentes. Pero resumidas cuentas, una zona rosa es un lugar donde la cultura nocturna se hace presente, donde hay discotecas, bares y sobre todo en los últimos años se ha empezado a incorporar en las diferentes zonas rosas del mundo muchos lugares muy fancy, muy cacherosos, bien caros, tiendas de ropa de marca, de diseñador, cosas extremadamente ostentosas, centros comerciales llenas de ese tipo de cosas, manteniendo también hoteles de lujo. Y si hay cadenas de comida rápida, suelen ser 24 horas y suelen también ser más bonitas que las que encuentras en el resto de la ciudad. Por ejemplo, un McDonald's de la zona rosa siempre va a ser mucho más fancy, mucho más caché, mucho más fresón que en el resto de la ciudad. Por ejemplo, acá tenemos
este centro comercial que se llama Bamboo City Center y ya le pueden ver el calibre. Momento de la cena, estamos, ¿cómo se llama este restaurante? El lomo y la aguja. El lomo y la aguja. Vamos a comernos una carnita, bueno, a la parrilla divina. Este corte le dicen la aguja, es 1 libra de carne acompañado de papa, brócoli y zanahoria. En Venezuela le decimos arbolito. Arbolito, sí. Al brócoli. Sí, come bastante usted. Bueno, lo comprobaremos en unos momentos. Se acaba de atascar las 3 pupusas. Este video terminó siendo un video de comida y realmente estábamos viendo un poco de la cultura salvadoreña, pero aquí les gusta mucho comer, ¿verdad? Sí, hay mucha comida. Hay mucha variedad gastronómica y mucho del turismo que hay para hacer tiene relación con la gastronomía, netamente. Qué rico está esto. Qué bueno, está muy rica. Bueno, provechito muchachos, aprovechando una cenita en la zona rosa con el gran Gordo Soya City. Estamos hablando de un restaurante de carnes, entonces obviamente el precio es bastante distinto. Entre las 12 pupusas y las 4 bebidas que pedimos esta tarde, la cuenta fueron $23. A diferencia de ahorita que pedimos 2 carnes de media libra y 1 carne de 1 libra y el costo fue de $70. Obviamente estamos en un restaurante un poco más cacharoso, pero para que se vayan haciendo un poco la idea con los precios de la comida. Se puede encontrar comida muy económica, sobre todo en las cadenas de comida rápidas como Wendy's, McDonald's, Burger King, donde pueden encontrar hasta en $5, $4.50 y ni hablar de KFC que tiene promociones de $2.75, cosa que de hecho ha incentivado muchísimo al consumo en las cadenas de comida rápida los últimos años y ves el montón de locales llenos, repletos, ultra mega full todo el día, las 24 horas del día. Por los momentos solo quiero dejar la pregunta al aire al público salvadoreño que me está acompañando y que me está viendo por primera vez, pero en los comentarios espero leer su respuesta a ¿se siente la diferencia realmente entre lo que era El Salvador hace 3, 4, 5 años a lo que es hoy en día? Me encantaría saberlo porque al final esta es mi primera vez en este país, estas están siendo mis primeras impresiones y no he podido hacer nada más que hablar de cosas positivas. Evidentemente, como todo país del mundo tendrá sus cosas negativas, pero hasta ahora yo como turista no lo he visto. Así que me gustaría saber tú, salvadoreño que me estás viendo, ¿realmente El Salvador ha cambiado de cuando tú lo conociste hace unos años a como está hoy en día? Espero tu respuesta y mientras tanto yo lo que voy a hacer es dejarte por acá un botoncito para que te suscribas a este canal y estés pendiente de todos los videos que se vienen en este increíble país y obviamente te voy a estar dejando un videito recomendado especialmente para ti para que puedas darle continuidad a todo lo que va a ser la serie de El Salvador. Nos vemos muchachos, cuídense, chaito.